Es el año 1943. La Segunda Guerra Mundial continúa. En medio de este conflicto global, surge una historia del astillero naval de Filadelfia. Esta es la historia del experimento Filadelfia. La historia comienza con una pregunta simple, pero profunda. ¿Qué pasaría si un buque de guerra pudiera volverse invisible? ¿Podrían romperse las leyes de la física? Es una historia que ha cautivado y confundido durante décadas. Una historia donde las líneas entre la ciencia ficción y la realidad se desdibujan. Acompáñenos a profundizar en el corazón de este enigma. Exploraremos las afirmaciones y examinaremos la evidencia. El 28 de octubre de 1943, el USS Eldridge, un destructor de escolta, se encontraba en el astillero naval de Filadelfia. El aire crujía de expectación. A bordo del barco, una tripulación selecta se preparaba para un experimento de alto secreto. El objetivo era hacer que el Eldridge fuera invisible para el radar enemigo. Los generadores zumbaban, bañando la nave con un brillo verde misterioso. Los testigos describieron un extraño zumbido que llenaba el aire. El barco comenzó a distorsionarse, brillando como si estuviera atrapado entre dimensiones. Y luego, en un destello de luz cegadora, el USS Eldridge desapareció. Las implicaciones fueron asombrosas. El barco había desaparecido de Filadelfia, se desconocía su ubicación. La tripulación, al parecer, había viajado al territorio inexplorado de la invisibilidad. Pero la historia del experimento Filadelfia no termina ahí. Se dice que el Eldridge reapareció cientos de millas de distancia en Norfolk, Virginia, antes de desaparecer de nuevo y reaparecer en Filadelfia. Los relatos más convincentes del experimento Filadelfia provienen de Carl M. Allen, también conocido como Carlos Allende. Allen, un marino mercante, afirmó haber presenciado la desaparición del Eldridge de primera mano. En una serie de cartas al astrónomo e investigador de ovnis Morris K. Jessup, Allen detalló una historia de arrogancia científica y consecuencias aterradoras. Las cartas de Allen estaban llenas de detalles crípticos y complejas teorías científicas. Describió generadores masivos, poderosos campos electromagnéticos y el potencial para manipular el tiempo y el espacio. Las afirmaciones de Allen, aunque fantásticas, eran imposibles de ignorar. Afirmó haber conocido personalmente a miembros de la tripulación del Eldridge, hombres marcados por su experiencia en el experimento. Las cartas de Allen provocaron una tormenta de controversia. Los supuestos efectos en la tripulación del Eldridge fueron el aspecto más perturbador de la historia de Allen. Describió a hombres que se volvían locos, algunos fusionados con los mamparos metálicos del barco, atrapados entre estados del ser. Otros, afirmó, habían desaparecido por completo, perdidos en algún lugar de los pliegues del tiempo y el espacio. Las cartas de Allen insinuaban la posibilidad de consecuencias imprevistas, sugiriendo que el experimento había atravesado el tejido mismo de la realidad. Creía que la desaparición del Eldridge no se trataba solo de invisibilidad, sino de algo mucho más profundo, viajes accidentales en el tiempo. Según Allen, el experimento había abierto inadvertidamente una grieta en el continuo espacio-tiempo. El Eldridge, afirmó, no solo había desaparecido, sino que había atravesado el mismo tiempo. Las implicaciones de las afirmaciones de Allen fueron asombrosas. El experimento Filadelfia, si vamos a creer el relato de Allen, tuvo un costo humano terrible. Los marineros que participaron en el experimento, afirmó, pagaron un alto precio. Fueron conejillos de indias en un juego peligroso, sus mentes y cuerpos devastados por fuerzas más allá de su comprensión. Allen describió a hombres que regresaban del experimento con cicatrices físicas, su carne fusionada con metal, sus mentes destrozadas. El gobierno, insistió Allen, conociendo la verdad de lo sucedido, ocultó todo el incidente bajo la alfombra. El experimento Filadelfia se convirtió en una escalofriante parábola sobre la arrogancia de la ciencia y la cruel indiferencia de los que están en el poder. ¿Por qué, si los eventos del 28 de octubre de 1943 fueron como los describió Allen, la historia permaneció oculta durante tanto tiempo?
La respuesta, según los teóricos de la conspiración, radica en un encubrimiento cuidadosamente orquestado. El gobierno, se argumenta, tenía un gran interés en mantener en secreto el experimento Filadelfia. Las implicaciones del experimento, de ser reveladas, habrían sido demasiado grandes. Se dice que el experimento Filadelfia se convirtió en una historia de fantasmas, susurrada en voz baja entre marineros y teóricos de la conspiración. En la década de 1940 era absurda. Científicos y escépticos, al examinar las afirmaciones del experimento Filadelfia, rápidamente encontraron agujeros en la historia. La idea de la invisibilidad, argumentaron, aunque es un elemento básico de la ciencia ficción, violaba las leyes conocidas de la física. Hacer un objeto invisible requeriría doblar las ondas de luz a su alrededor, una hazaña que estaba mucho más allá de las capacidades de la tecnología de la década de 1940. La idea de la teletransportación, la reubicación repentina de la materia de un punto a otro, era igualmente problemática. La teletransportación, como se describe en la ciencia ficción, requeriría convertir la materia en energía, transmitirla a otra ubicación y luego reconstruirla perfectamente. Las historias de marineros fusionados con metal, aunque horribles, eran simplemente imposibles, según los físicos. El experimento Filadelfia, concluyeron los escépticos, fue un ejemplo clásico de desinformación y creación de mitos. El USS Eldridge, lejos de ser un barco fantasma perdido en el tiempo, tenía una historia real y documentada. El barco, un destructor de escolta clase Cannon, fue botado en 1943 y sirvió con distinción en la Segunda Guerra Mundial. Sus misiones distaban mucho de ser secretas, involucrando tareas de escolta de convoyes en el Océano Atlántico. La tripulación del Eldridge, lejos de ser silenciada por el gobierno, estaba disponible para contar sus historias. Y sus historias eran asombrosamente mundanas. Hablaban de largas horas en el mar, de luchar contra tormentas y evadir submarinos alemanes, pero nunca de invisibilidad o teletransportación. El diario de bitácora del barco, el registro oficial de sus movimientos, corroboró los relatos de la tripulación. La verdadera historia del USS Eldridge fue un testimonio de la valentía y el sacrificio de los hombres que sirvieron a bordo. La fascinación perdurable por el experimento Filadelfia, a pesar de su desacreditación, habla del poder de la desinformación y el atractivo de lo desconocido. Los seres humanos están programados para buscar patrones, para encontrar explicaciones a lo aparentemente inexplicable. En ausencia de respuestas claras, a menudo llenamos el vacío con especulaciones, conjeturas y a veces, pura invención. El experimento Filadelfia prosperó en el terreno fértil de la paranoia de la Guerra Fría, una época en la que el secreto y la sospecha eran rampantes. La historia, alimentada por relatos sensacionalistas en libros y películas, cobró vida propia. El experimento Filadelfia sirve como una advertencia, un recordatorio para abordar afirmaciones extraordinarias con sano escepticismo. El experimento Filadelfia, a pesar de sus dudosos orígenes y la falta de evidencia concreta, continúa cautivando la imaginación del público. ¿Por qué esta historia, descartada por científicos e historiadores por igual,
tiene un atractivo tan duradero? La respuesta, al parecer, radica en nuestra fascinación innata por lo desconocido y el atractivo de las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración prosperan en las sombras, ofreciendo explicaciones que desafían las narrativas oficiales y apelan a nuestro deseo de verdades ocultas. El experimento Filadelfia, con su mezcla de proyectos gubernamentales secretos, tecnología avanzada y fenómenos paranormales, cumple todos los requisitos de una teoría de la conspiración clásica. La historia alimenta nuestra desconfianza en la autoridad y nuestra sospecha de que fuerzas poderosas están trabajando entre bastidores. La idea de que el gobierno podría estar experimentando con tecnologías que podrían alterar la realidad misma y luego encubrir las consecuencias es una noción profundamente inquietante, pero extrañamente seductora. El experimento Filadelfia también aprovecha nuestra fascinación por lo paranormal y lo inexplicable. El experimento Filadelfia surgió después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado tanto por el avance científico como por el secreto gubernamental sin precedentes. El desarrollo de la bomba atómica, un proyecto envuelto en el secreto y cargado de dilemas éticos, demostró el inmenso poder de la ciencia y hasta dónde llegarían los gobiernos para mantener el control sobre ese poder. El clima de secreto y paranoia en tiempos de guerra proporcionó un terreno fértil para que florecieran los rumores y las teorías de la conspiración. La voluntad del gobierno de participar en operaciones clandestinas, como el Proyecto Manhattan y el uso de espías, creó una atmósfera de sospecha y desconfianza. El experimento Filadelfia encajaba perfectamente en este clima de sospecha. El experimento Filadelfia, envuelto en misterio y especulación, sigue siendo un enigma cautivador. ¿Intentó realmente la Marina de los ISEU volver invisible un buque de guerra solo para liberar fuerzas inimaginables? ¿O es toda la historia una invención, un testimonio del poder del rumor y la imaginación humana? Si bien la comunidad científica descarta en gran medida el experimento Filadelfia como un engaño, su control sobre la cultura popular sigue siendo firme. La historia ha inspirado innumerables libros, películas y programas de televisión, cada uno de los cuales ofrece su propia interpretación de los eventos y sus implicaciones. Quizás el verdadero legado del experimento Filadelfia no radique en los supuestos hechos en sí, sino en las preguntas que sigue provocando. Nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento, el atractivo de lo desconocido y la posibilidad de que nuestra realidad sea mucho más extraña de lo que podemos imaginar. El experimento Filadelfia sirve como recordatorio de que incluso en la era de la información, algunos misterios perduran. Es una historia que sigue fascinando, desafiando nuestras percepciones y recordándonos que la línea entre la realidad y la ficción puede ser tentadoramente borrosa. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias de lo oculto, lo curioso y lo inexplicable. Cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría que investiguemos otros experimentos secretos? Gracias por ver y hasta la próxima.